Según el libro La muerte del posthumano de Claire Colebrook, hay una imagen que se repite hace tiempo en la cultura popular, principalmente en el cine, pero que la teoría parece no haber sido capaz de digerir. La imagen del planeta Tierra tras la extinción de los seres humanos. Colebrook cita una escena de la película titulada 28 semanas después, de Danny Boyle, en la que se observa la casa de la ópera de Sydney como una ruina congelada situada en un baldío de hielo. Evoca además otras imágenes como la ciudad de Manhattan sumergida en el río Hudson. Para motivos de esta charla, podríamos sumar la imagen de la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco. Es el mediodía, la plaza está completamente desolada, las ruinas prehispánicas están sepultadas por montículos de tierra, los edificios conforman una ciudad abandonada por la que corre un viento seco. El pavimento alrededor se ha levantado, el calor asciende por encima de los 70 grados centígrados. Lo acompaña un destello de luz proveniente del sol, tan brillante que destruiría cualquier ojo humano. El reto es poder pensar la escena que describí, suponiendo que ya no habrá una mirada como la nuestra capaz de contemplarla. Estas imágenes del planeta Tierra, tras la extinción del ser humano, son algo todavía impensado y, según Claire Colebrook, deberían de obligarnos a formular una teoría que pudiera pensar a partir de la extinción de la teoría misma. Es decir, una teoría que fuera capaz de esbozar un mundo en el que el ser humano estará ausente y en el que, por ende, habrá una ausencia de la mirada teórica. Por ello, propone Colebrook, la teoría tiene que extinguirse en su forma actual, en la que se ha vuelto demasiado humana y se ha volcado demasiado pronto a la práctica para volverse completamente inhumana y permitirnos así pensar una ética de la extinción. Pero ¿qué interés conlleva pensar en esta imagen del mundo después de la desaparición del ser humano? Según el libro de Claire Colebrook, aceptar la distancia que supone el mundo tal como sería sin nosotros es hacerle frente al problema formal de la extinción. Hubo un tiempo y habrá un tiempo sin seres humanos. Esto nos provee de un reto que nos lleva tanto a pensar el mundo más allá de lo que es para nosotros y a permanecer, sin embargo, al tanto de que imaginar un mundo en el que los animales que somos ya no estén presentes, es decir, un mundo inhumano, es algo que proviene de un fracaso humano en un sentido positivo. Sin embargo, para Colebrook, la teoría en la actualidad avanza en dirección contraria. Cada vez más se reduce a pensar el mundo tal como es para nosotros. Colebrook parece denunciar la reintroducción velada de un cierto humanismo reactivo en la teoría contemporánea, que hace a un lado los riesgos teóricos de algunos de los que considera pilares del pensamiento, como Jacques Derrida o Deleuze y Guattari. Mientras Derrida comenzaba por el concepto de diferencia, que remitía a un proceso no humano, hoy en día se pone el acento en el tratamiento que hiciera el filósofo francés del tema de la hospitalidad o el porvenir. A su vez, mientras Deleuze y Guattari partían de un desierto poblado de multiplicidades anárquicas sin forma ni sentido predeterminado, hoy en día se habría reducido su pensamiento a un vitalismo esperanzador donde las potencias de la vida podrían salvarnos de la catástrofe. Siguiendo a Nietzsche, para Colebrook, la teoría se ha vuelto demasiado humana, se ha volcado a la práctica y se ha vuelto un ejercicio de imaginación que nos ha permitido afirmar conceptos como la humanidad, lo vivido, el significado, la comunidad, el futuro y la vida. En esto consiste el fracaso negativo de la teoría, en su supuesto éxito, el cual nos lleva a saltar con demasiada prisa a la práctica, precisamente cuando la complejidad de términos como humanidad, comunidad o futuro deberían de volver muy complejo este salto. Para Colebrook, el fracaso positivo de la teoría se encuentra en el reto de pensar un mundo inhumano. Ante este reto, la teoría comienza a pensar desde una distancia que le impide precipitarse al mundo de la práctica. Actuamos en relación a una existencia que nunca está completamente dada, es decir, que nunca resulta del todo inteligible y cuyas condiciones están constantemente cambiando. Para Colebrook, el pensamiento teórico surge de la necesidad de formular aquello que está más allá de lo que podemos percibir, por lo que en lugar de conformarse con una cierta concepción de lo humano o con una idea de comunidad o con una concepción de la vida, por ejemplo, el pensamiento teórico habría de empujar y tratar de pensar cuáles son las condiciones que hacen posible a estas entidades,
cuando se pregunta por las condiciones no humanas desde las que emerge lo vivo, por las condiciones no humanas que acabarán con nuestros organismos, la teoría parte de una imposibilidad al querer pensar lo no humano y por ello conforma al pensamiento como una apuesta abierta siempre a su propio fracaso. La necesidad de teorizar acerca de esa imagen a la que me refería al inicio, en la que el ser humano ya habrá desaparecido, conlleva precisamente el reto y al mismo tiempo la imposibilidad de pensar un mundo después del ser humano. Esta imposibilidad teórica para Colebrooke debe volverse algo productivo que nos invite a celebrar el fin o la extinción de la teoría que se centra en ser útil principalmente para la supervivencia del hombre. A su vez, esta necesidad nos invita a pensar una teoría que vendría después de la teoría, que veía a la especie humana como su fin. Cito de nuevo a Colebrooke. Este no sería un retorno de la teoría a la vida, y ciertamente no un retorno de la teoría al cuerpo, a los afectos, a los sistemas vivos, al trabajo vivo o a la praxis. Uno podría crear una lista exhaustiva y exhausta de todas las maneras en que la teoría ha sido reterritorializada, de vuelta en lo vivido, todas las maneras en que una consideración radical de una fuerza sin centro, sin vida, sin intención o sentido, es continuamente relocalizada en la vida práctica, en el hacer. La teoría de aquello que vendrá después de la teoría, según Colebrooke, tendrá interés y valor únicamente si resulta tan destructiva como el ámbito de extinción posible en el que ya estamos situados. Su potencial de destrucción vendría precisamente de su capacidad de pensar las entidades no humanas como el clima, los movimientos geológicos o los procesos técnicos que operan en el planeta. ¿Pero qué es lo que la teoría habría de destruir? En principio, Colebrooke tiene en mente un imaginario en específico. Cito sus palabras. Permítasenos a todos estar al tanto hasta donde podamos de que la imagen que traza la actual multitud incluye información relacionada con el cambio climático, el terror, la destrucción y la extinción. Sin embargo, este imaginario se representa mediante un vocabulario de mitigación, adaptación, políticas de viabilidad y sustentabilidad. Según Colebrooke, ni la mitigación del cambio climático, ni la idea de una adaptación a este nuevo entorno, ni las políticas de viabilidad propuestas por los estados, ni el imaginario relacionado con la sustentabilidad arguido por las empresas, es capaz de vislumbrar la inexistencia del ser humano. La teoría, para Colebrooke, tendría que destruir semejante imaginario conciliador con la misma fiereza con la que la agroindustria, la industria inmobiliaria, la industria energética y la industria minera, entre otras que citaba Andrés Barreda por la mañana, lleva a cabo lo que llamó la devastación ambiental del territorio que habitamos. La ética de la extinción, en el libro de Colebrooke, en realidad es una contraética que se opone a la perspectiva utilitaria del organismo, al reconocimiento del ser humano en su rostridad, a las buenas intenciones de las humanidades y al cosmopolitismo, en tanto que pueden resultar aliados del imaginario que acabo de señalar. Es necesario destruir el imaginario de adaptabilidad, viabilidad y sustentabilidad, según Colebrooke, debido a la manera en que aún confía en la supervivencia de la especie humana y, por ende, debido a la manera en que resulta incapaz de llevarnos a pensar la urgencia del problema ético vinculado a la extinción. Hoy en día la catástrofe nuclear es el único acontecimiento que nos aniquilaría de manera súbita y apocalíptica. El resto de las posibles extinciones del ser humano, afirma Colebrooke, será gradual, permitiendo a una mínima presencia humana el ser testigo de la lenta y violenta partida de lo humano. No habrá una completa aniquilación, sino un gradual ser testigos de un lento final. Como lo escuchábamos hoy por la mañana en los testimonios de la Asamblea de Afectados Medioambientales, según Colebrooke, ya estamos en ese momento, viviendo todavía cuando el final ya comenzó. Ciertamente, esto es lo que una ética de la extinción requiere. No un pensamiento apocalíptico acerca del más allá de lo humano, como un corte radical o una disolución, sino un pensamiento capaz de estar atento de una destrucción lenta, tenue, apenas distinguible y, sin embargo, violentamente efectiva.